En este caso aquí tenemos... Ya, muy bien. Ahora sí voy a compartir pantalla. Compartir tu pantalla completa. Ya, muy bien, jóvenes. La anterior semana hemos concluido el tema 7 y ahí vamos a ingresar al tema, en este caso 8. Sin previo hacer un resumen, lo que hemos quedado anterior. Hemos desarrollado el tema de la República y en ese sentido habíamos avanzado cuáles son las características de una república. Y en conclusión, de igual forma, hemos quedado de que Bolivia en su esencia sigue siendo una república. Más al contrario, nosotros, o en el concepto dentro del Estado boliviano, hemos ampliado esas características o esos elementos que hacen que un Estado sea una república, ¿no? Entonces, dentro de eso habíamos señalado, ¿por qué se dice que un Estado es república? Ahí habíamos señalado de que dentro de ese Estado se debe respetar el Estado de Derecho, el imperio a la ley, la separación de los poderes. Entonces, en el caso boliviano seguimos teniendo estos elementos, pero más al contrario, hemos ido ampliando en este caso otras características más como el reconocimiento de otras naciones, de lenguas, en el tema de la administración de justicia, hemos ampliado otros principios, valores que están plasmados en nuestra Constitución. Ya, de igual forma, habíamos señalado en relación en el caso boliviano, ya en dónde Bolivia se conforma o en qué momento conforma una república, es entre 1825 y 1826. ¿Por qué señalo 2 años? Ya, porque en 1825 nos declaramos independientes y en ese sentido adoptamos o sugerimos en base a las teorías, en este caso que Bolivia va a adoptar la forma de gobierno ya, o la forma de Estado porque está en ese intermedio el término de república y es en ese sentido de que Bolivia adopta, ya, pero no está plasmado en una constitución. Entonces, si bien en 1825 Bolivia se declara independiente, ya en base a los elementos del Estado, porque el tema 8 es eso. ¿Tenemos territorio? Sí. Eh, hemos, ¿Tenemos en esos momentos un gobierno? No. ¿Ya? ¿Teníamos en esos momentos una sociedad? Sí. ¿No? ¿Teníamos soberanía? Supuestamente sí, porque eso se plasma ya, el tema de la soberanía, el tema del gobierno, ya en 1826, ya cuando en otras palabras ya tenemos la primera constitución y en esa primera constitución ya se establece la forma de gobierno, se establece en este caso o se consolida de que la sociedad o este Estado
toma sus propias decisiones al implementar su propia constitución. Entonces ahí hacemos ejercicio de nuestra soberanía, lo materializamos en este caso. ¿Y? Entonces es en ese sentido que el anterior habíamos quedado ese tema. Y una de las características más de igual forma dentro de la República, la anterior al finalizar de la clase tal vez ha generado algún debate, es en relación al tema de que establece cuando se establece de que se debe respetar, en este caso, el Estado de Derecho, ya el imperio de la ley. En ese sentido, uno de esos elementos que se puede desmenuzar en este caso es la igualdad ante la ley entre todos los ciudadanos. O sea, que todos son iguales ante la ley. La Constitución actual, de igual forma, menciona eso, que todos son iguales ante la ley. No importa si son autoridades, gobernantes, de otra clase, no. La Constitución señala eso, la actual Constitución. Entonces, eso ya nosotros vamos a complementar en la tercera parte, en los últimos temas, cuando desarrollemos de manera general la Constitución política de Estado. Ya, pero ahí los compañeros señalaban, doctor, pero en la realidad no pasa eso, no todos son iguales ante la ley, porque podemos dar ejemplos, ¿sabes? De los policías, podemos dar ejemplos, ¿sabes? De algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, y no solamente en esas dos instituciones, sino que a veces cuando una persona o un ciudadano ocupa un cierto cargo político, la ley no se aplica igual para todos, por ejemplo. O cuando una persona tiene mucha influencia económica o política, de igual forma no se aplica para todos. ¿Ya? Entonces, ya es dependiendo en este caso si la sociedad hace cumplir. ¿Ya? La norma automáticamente no va a hacerse respetar. Dentro de un Estado son las autoridades, los ciudadanos o la sociedad los que deben cumplir esa normativa. La Constitución ya establece ese tema, ¿ya? De que todos son iguales ante la ley. La ley se aplica para todos, ¿ya? Pero en la realidad evidentemente no se va a materializar. Entonces son cambios que más adelante se tienen que establecer otros mecanismos, cómo se puede hacer cumplir la misma Constitución o cómo de una u otra forma se puede hacer cumplir las leyes. En la realidad, por ejemplo, si mencionamos muchas leyes dentro del Estado boliviano, no se cumplen en su totalidad. Entonces, son algunos vacíos o no todas las personas en este caso van a cumplir siempre en ese escenario la ley como es. Entonces, a veces siempre va a haber esas variantes. Ustedes mismos van a ver ya desde el segundo año van a llevar audiencias, casos, incluso ustedes van a concluir y en este caso la carrera de aquí unos 5 años o 4 años y medio más, y ahí con los trámites más y algunos se dedicarán a la función pública y ahí van a ver, ya que a veces hay ciertas variantes donde ciertas autoridades no hacen cumplir o no se cumple ese principio de que todos son iguales ante la ley, ¿ya? O no se cumple incluso por ciertas instituciones, ya no todos, ya, pero por ciertas personas que son parte de esas instituciones. Ahí puedes mencionar la policía, las Fuerzas Armadas, los que ocupan cargos políticos, los jueces, los fiscales. Ahí ustedes incluso van a ver cuando ejerzan en la profesión libre, en este caso, van a ver que no siempre en este caso los jueces de igual forma aplican la ley. ¿Ya? Entonces, a veces siempre de una u otra forma, no en todos los casos, pero sí en algunos casos trascendentales. Entonces, hay cierto incumplimiento de las disposiciones tanto de la Constitución y de la ley, ¿no? Pero en este caso, esas son las características que establece ya el tema de la República, ¿ya? Pero si una de las características la igualdad o el cumplimiento de todos los ciudadanos sobre la Constitución, sobre la ley, pero en la realidad no pasa. Un ejemplo nomás, a ver, podemos dar en materia penal, por ejemplo. El Código Penal establece ahí los delitos y señala que nosotros no debemos cumplir, no debemos cometer en este caso ciertas acciones que llegarían a futuro ser en este caso delitos. Un ejemplo, ¿ya? Pero en la realidad, ¿qué pasa? Muchas personas vulneran, ¿no ves? Por eso son procesados juzgados en este caso.
Entonces, es un ejemplo que podemos dar. O sea, nosotros tenemos las leyes y en algunos casos no siempre todas las personas van a cumplir la normativa. Por eso en algunos casos son investigados, sancionados o conforme la misma Constitución y la ley. Y en algunos casos va a haber ciertas preferencias, ciertas variantes, como yo les he señalado. Pero ya va a depender mucho ya de nosotros en base a los principios, valores de hacer cumplir, ya que se cumpla tanto la Constitución y en este caso las leyes o las normas que van a regir dentro de un Estado. Imagínense que nadie se respete las normas, que nadie respete el Estado de Derecho. Sería todo un caos, como en un momento yo les he señalado de que cierren sus ojos un momento e imagínense que no tenemos una constitución, que no tenemos normas, leyes, que no hay las instituciones como son la policía, las fuerzas armadas o las autoridades. Sería peor, todo un caos. Entonces es por eso que la sociedad necesita de las normas jurídicas, ¿no? Necesita de esas características que de una u otra forma van a regular a una determinada sociedad. Por eso ustedes en introducción al derecho, lo primero que han de desarrollar es el concepto de derecho, ¿no? El conjunto de normas que van a regular la conducta de una sociedad, ¿ya? Y nos regulan, las normas morales nos regulan. Las normas de trato social nos regulan, ¿ya? Y las normas jurídicas más aún nos regulan y son de carácter coercitivo, son de cumplimiento obligatorio. Pero aún así, no todos también van a cumplirlo, ¿no? Por eso también necesariamente hay las sanciones respectivas por el incumplimiento a la normativa. Y evidentemente en el cumplimiento de esa normativa, las autoridades en este caso van a hacer nomás ciertas preferencias, se podría señalar, a ciertas autoridades, ¿ya? O a ciertas, en este caso, personas que tienen influencia política o económica, por ejemplo. Entonces va a depender de nosotros si en su momento vamos a denunciar, va a depender de nosotros si en su momento ustedes van a ocupar no siempre la profesión libre, van a ser jueces, fiscales, ustedes van a ser senadores, diputados en algunos casos, van a ser presidentes de zona, van a ser jejubes, dirigentes de organizaciones, o sea, en una determinada sociedad hay muchos actores. ¿Sí? Entonces, en la medida de las posibilidades donde ustedes van a desempeñar ciertas actividades, tenemos que cumplir, o de lo contrario, nuestra misma sociedad se va a convertir en todo un caos. Ya, entonces, en relación a ese punto del tema 7, les iba señalando de que en 1825 y en 1826, en base a los elementos del Estado, Bolivia se constituye en una república. Y en la actualidad seguimos siendo una república, ya solamente que hemos ampliado ya ese concepto. Y en ese marco, por eso les iba señalando, en 1825 nos hemos declarado independiente y más adelante hemos constituido un Estado, teníamos una sociedad, teníamos un territorio, evidentemente no teníamos un gobierno, evidentemente nos hemos organizado provisionalmente, pero este gobierno se materializa en la Constitución de 1826. ¿Cómo nos vamos a organizar en un gobierno? ¿Cuál va a ser la forma de gobierno? Después el tema de la soberanía, lo hemos ejercido uno al declararnos independientes, o sea, porque ya estamos tomando nuestras decisiones y se materializa cuando ya tenemos la primera constitución en 1826, en este caso. ¿Ya? O sea, hemos tomado sin injerencia, evidentemente, tal vez en esos momentos se podría señalar las elaboraciones de las constituciones, evidentemente no toda la sociedad estaba formada, capacitada, no tenía una formación superior en relación al concepto de constitución o a los contenidos que debería tener la constitución. Evidentemente, pero nos hemos basado a ciertos, se podría señalar, actores que en su momento han sido muy fundamentales para la constitución del Estado boliviano. ¿Ya? Pero en ahí hemos tenido nuestra propia constitución, entonces hemos hecho ejercicio de nuestra soberanía, de tomar nuestras propias decisiones. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido que vamos a ingresar a este tema 8, que en este caso consiste en los elementos esenciales del Estado. ¿Ya? Ustedes están actualmente en primer año. Cuando estén en tercer año van a avanzar Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Y en ahí van a avanzar otros elementos más constitutivos, ya que necesariamente van a regir a nivel internacional. ¿Ya? No es suficiente que un Estado, como el anterior, por ejemplo, un compañero preguntaba, en esta coyuntura o bajo este escenario, Santa Cruz se podría declarar un Estado federal o otro Estado, yo en este caso he complementado. ¿No? No va a ser suficiente. Santa Cruz, por ejemplo, ¿tiene territorio? Sí. ¿Va a tener población? Sí. Si se declara independiente, un ejemplo, ¿ya? Un extremo, se va a declarar independiente, evidentemente puede poner su gobierno, ¿ya? Va a tomar sus propias decisiones, entonces ya puede ser a medio uso su soberanía y tiene los 4 elementos. ¿Y por qué entonces no se puede constituir en un Estado? Acá hay tratados, hay normativas a nivel internacional y en este caso es el reconocimiento internacional, ¿ya? O sea, hay otro elemento que ustedes en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales van a señalar de que los estados o los estados que quieren declarar independientes y soberanos dentro de un territorio que pertenece a otro estado, ya entonces necesariamente deben tener el reconocimiento internacional. Y para llegar a ese reconocimiento internacional, necesariamente hay que seguir ciertos pasos. Uno, por ejemplo, es de que, ejemplo, si Santa Cruz se quiere declarar independiente, soberano, por ejemplo, debe pedir autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Necesariamente nuestro órgano legislativo debe autorizar para que ese determinado territorio que se quiere declarar independiente, porque es parte de ese territorio del Estado boliviano. Entonces, necesariamente la Asamblea Legislativa debe autorizar. Y si autoriza, después hace los trámites correspondientes, debe reconocer 3 estados o 3 países vecinos a ese estado. Y ya después se hace el reconocimiento a nivel internacional por los organismos a nivel internacional, por ejemplo. ¿Ya? Como la OEA, la ONU, y hay muchos organismos a nivel internacional. Eso ustedes lo van a desarrollar, como les he señalado, en tercer año en Derecho Internacional. Entonces, imagínense, pero en la realidad no pasa eso, difícilmente que ese órgano legislativo de ese determinado territorio donde Santa Cruz, por ejemplo, se quiere declarar independiente y pide una autorización, difícil, no será. Por eso en muchos estados a nivel internacional se han querido declarar independientes y soberanos, han pedido autorización al Congreso Nacional, porque no se está, se llama Congreso Nacional, y al final han entrado en un conflicto bélico, ¿ya? Porque ese territorio ¿ya? Pertenece necesariamente a ese estado. Entonces, y es por eso que se han generado guerras dentro de un mismo estado, por ejemplo. Y al final el que tiene el poder militar en este caso es el Estado y siempre gana, por ejemplo, a menos que necesariamente ese determinado territorio que se quiera declarar independiente, soberano, reciba ayuda de otros estados, ¿no? Por eso a nivel internacional a veces se generan los conflictos, ¿ya? Entonces, es otros pasos, escenarios que ustedes van a de una u otra forma profundizar en derecho internacional. Ahora miren, nosotros vamos a avanzar estos elementos que necesariamente nos van a ayudar, que en sus momentos necesariamente era importante, era trascendental para el origen de un Estado, ¿ya? Por ejemplo, como se señala en 1825, Bolivia se declara independiente, ya y materializa su soberanía en 1826 con su constitución. Entonces, en esos momentos la organización a nivel internacional era diferente en relación a la coyuntura actual. O cuando en este caso Francia o Estados Unidos, vamos a señalar, tenía un territorio, tenía una población, tenía un gobierno, ha materializado su soberanía con su constitución escrita.
Después viene Francia, tenía un territorio, había una población. Evidentemente, antes había un gobierno, pero era un gobierno donde todo el poder se centralizaba en una persona. Y es por eso que hacen la revolución y tienen su constitución, toman sus propias decisiones, ejercen su propia soberanía. Las coyunturas en esos momentos eran diferentes. Estaban pasando Francia de un estado feudal ya a un estado capitalista, ya, o sea, de un estado feudal, en este caso, a una república, a una nueva forma de gobierno, a una nueva forma de estado. Entonces, miren, no necesariamente las coyunturas en ese momento eran diferentes en este caso, al de la actualidad. ¿No ve? Entonces, cuatro elementos han sido los elementos constitutivos para un Estado en su momento. En la actualidad ya se van a basar, como les he señalado, en derecho internacional ustedes, es reconocimiento internacional. No solamente van a desarrollar eso, ojo, van a avanzar los organismos internacionales, tratados, pactos, convenios. Es bien interesante esa asignatura para aquellos que se van a especializar en el área internacional, ¿ya? Entonces, miren, el concepto en relación a los elementos del Estado, pero previo vamos a hacer un concepto necesariamente en relación a lo que es el Estado, ¿ya? El Estado va a ser una forma de organización jurídica y política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre un determinado territorio. Si no hay el Estado, todo sería un caos. Y si el Estado no tiene un conjunto de normas jurídicas, de igual forma todo sería un caos. De nada sirve tener un Estado y no está materializado en una constitución o en las normas jurídicas. Porque el Estado, como tiene instituciones, estas instituciones deben materializarse en las normas jurídicas. Por ejemplo, nosotros tenemos la policía boliviana, hay una ley, ¿no ve? Tenemos las Fuerzas Armadas, hay una ley de las Fuerzas Armadas. Entonces, esas instituciones se encargan de hacer cumplir de igual forma en la medida o en sus competencias que les compete. La policía cuidando la seguridad ciudadana, dando cumplimiento a la ley, ¿no ve? Y las Fuerzas Armadas mantener el orden constitucional y resguardar la soberanía del Estado. Y eso está plasmado en las leyes, por eso ellos ejercen esas funciones y atribuciones. Entonces, un Estado necesariamente va a ser una organización política, porque vamos a tener un gobierno, autoridades, diferentes niveles. Y va a tener una organización jurídica, porque necesariamente el Estado necesita de normas, ¿ya? Necesita materializar esa organización política del Estado, esas instituciones políticas en las normas, en este caso, como son las constituciones, la constitución, perdón, y las leyes en este caso. Y el Estado va a tener un poder administrativo. ¿Quién no va a hacer trámites a esas instituciones del Estado? ¿Quién no va a hacer trámites al municipio? ¿Quién no va a hacer trámites a la gobernación? Y no solamente en eso, el Estado también, al tener ese poder administrativo, regula en el tema económico, regula en el tema político, saca normas en el tema jurídico, regula ciertos aspectos, o si no, también dentro del Estado sería todo un caos, ¿no? Entonces regula el tema, un ejemplo más, regula el tema de la carne, los alimentos, regula la exportación, importación, las aduanas, ¿no? O sea, en el tema, tiene un poder administrativo regulador dentro del Estado, ¿ya? Entonces, necesariamente eso va a ejercer en base a esa soberanía que la población tiene, ¿ya? Pero que la población ha delegado a los órganos y a las instituciones. ¿No? Por eso en un momento yo les he señalado, nosotros tenemos ese poder. Nosotros tenemos el poder legislativo, nosotros tenemos ese poder de elaborar leyes, nosotros tenemos ese poder ejecutivo, nosotros tenemos el poder judicial de administrar justicia. El problema es que todos en conjunto podemos entrar en un conflicto, por eso nosotros delegamos, ¿ya? Delegamos al Estado a través de sus instituciones, las autoridades van a ejercer ya esa soberanía temporalmente o por un tiempo determinado.
Y es una de las características que hemos desarrollado en la República, donde las autoridades no deben estar eternas, deben estar por un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, aquí está señalando, esa organización política va a ser en un determinado territorio, la organización jurídica en un determinado territorio, el poder administrativo va a ejercer en un determinado territorio. ¿Ya? Y en el territorio, ¿qué hay? Tampoco el territorio es el único elemento, sino va a haber una determinada población, sociedad. ¿Ya? Vayámonos, ¿cuáles son esos 4 elementos, estimados jóvenes? Y este tema todavía creo que ustedes lo van a comprender más de manera sencilla porque estos mismos elementos se avanzan en secundario y han debido desarrollar en el preuniversitario. ¿Ya? Los 4 elementos básicos en este caso, ya para la constitución de un Estado, o en este caso, esos 4 elementos son muy fundamentales en un Estado. Ya el tema del territorio. O sea, debe ostentar necesariamente el Estado un determinado territorio. Debe tener una determinada población, o algunos lo denominan pueblo, o una determinada nación, ¿ya? Posee en este caso un determinado gobierno que va a regular el tema administrativo, las autoridades correspondientes, que de una u otra forma van a llevar la dirección de la administración del Estado. En este caso se denomina órganos o instituciones. Después tenemos el Estado debe tener soberanía. Por eso nosotros necesariamente regulamos las aduanas, las fronteras, el tema económico en el marco de nuestra soberanía. Nosotros vamos a votar, no es que toda la población chilena, peruana viene a votar o a elegir a nuestro presidente, no, sino son los ciudadanos o la población dentro del Estado boliviano o las personas que se encuentren, en otras palabras, en otros estados, pero eso votan a través de las embajadas o consulados. ¿Ya? Entonces, necesariamente la soberanía nosotros la ejercemos, sin interferencia, sin injerencia de otros estados, de otras autoridades. Evidentemente, se podría señalar por debajo, va a haber nomás ese interés de otros estados, ¿ya? Necesariamente va a haber esa injerencia de manera indirecta de otros estados, ¿ya? O sea, no va a ser tan notorio, no va a ser tan visible. Cuando elegimos nuestro presidente, por ejemplo, siempre va a haber la injerencia de Chile, Perú o Estados Unidos o de otros estados, pero de manera indirecta. Una cosa que ni la población nos vamos a dar de cuenta. Hay el tema de financiamientos, de cooperación, ayuda. ¿Ya? Pero en la realidad nosotros no podemos verlo porque son reuniones privadas o reuniones o coordinación de manera interna en este caso, ya de cada partido o las estrategias que en este caso cada candidato va a implementar. Y no solamente eso, ya incluso a ver cuando hay las elecciones a nivel municipal, departamental, va a haber injerencia necesariamente de otras autoridades, pero va a ser de manera indirecta. ¿Ya? Y la población piensa que en este caso vamos a ir a votar por una autoridad, ¿no? Siempre va a haber esa injerencia, en este caso de ciertas clases, autoridades o organizaciones. Miren, aquí tenemos un recuadro, en este caso de los elementos del Estado. Ahí tenemos el territorio, ahí tenemos la población, el gobierno y la soberanía. Esos son en este caso lo que van a llegar a constituir el Estado. ¿Ya? Y es en ese sentido que volvemos a ratificar este concepto. El Estado es una forma de organización política, ¿ya? Porque la población necesariamente necesita de una organización política. Imagínense que todos quieran ejercer la representación del Estado, va a ser un caos. Por eso nosotros delegamos mediante los procesos electorales. Y jurídica, porque esta población no va a respetar al Estado si no están plasmados en las leyes. Porque la ley te dice qué cosas debes hacer y qué cosas no debes hacer. Te regula la conducta de esa determinada sociedad, la administración dentro del Estado, ¿ya?
que cuenta con poder administrativo, ¿ya? Necesariamente el Estado es una entidad pública, tiene órganos, tiene instituciones, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Necesariamente el Estado, al ser una entidad pública, pero como es algo subjetivo, por algo hay las instituciones, y las instituciones y los órganos de igual forma es algo subjetivo, se materializan en autoridades, en gobernantes, y estos gobernantes van a ejercer ese gobierno, ya, mediante ese poder administrativo hacia la población, hacia la sociedad, ya, y van a tomar sus propias decisiones, tanto el mismo Estado o las autoridades o la población, en base a su soberanía. Y todo es un determinado territorio, pues el territorio es un elemento importante para la constitución de un Estado. Pero si hay territorio y no hay una población, difícilmente se va a basar a los diferentes niveles, ¿ya? Primeramente, necesariamente, la población tiene que estar en un determinado territorio. Y ahí es donde la sociedad se empieza a organizar, ¿ya? A una forma de organización política y jurídica. Establecen su gobierno y ejercen su soberanía. Vayámonos en este caso ya al tema o a ciertos conceptos relacionados al tema del territorio. A ver, vamos a pedir. Karina Vázquez, ¿estás en aula? Karina. Eugenio Cori Condori. Me estoy anotando por si acaso con los que no están respondiendo, ¿ya? Edith Pamela Calle Lique, ¿estás en aula? Buenas noches, licenciado. Ya, Edith, da lectura a la presente diapositiva, ¿ya? Que vamos a profundizar los conceptos de territorio, soberanía, población y gobierno. Está bien. Da lectura. El territorio. El territorio. El territorio son los límites y fronteras de un estado. El territorio es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aparición del estado. Características. Los estados existen siempre ligados a una realidad material, porque está muy vinculado al control de qué recursos se explotan y cómo son procesados y comercializados. Además, el territorio es lo que permita que exista el asentamiento de una población. Evidentemente, sin personas tampoco hay organización social. Por medio del territorio, la población puede contraer pactos y acuerdos de manera relativamente segura y también da pie al surgimiento de un fenómeno ligado a la aparición de los estados. El territorio permite generar consenso acerca de qué parcelas de territorio son propiedad de quién, propiedad pública, propiedad privada. Ya, gracias, estimada. Ya. Entonces, mire, o sea, el territorio tampoco se va a comprender, estimados jóvenes, que el territorio, en este caso, un determinado territorio donde una sociedad se va a sentar y ahí es donde va a funcionar el Estado. Como territorio se va a entender el tema de límites y fronteras. Y es un aspecto bien fundamental porque ustedes si algunos de ustedes se van a especializar en el área de relaciones internacionales, tal vez algunos quieren ser diplomáticos, por ejemplo. Entonces, el tema de límites y fronteras es muy importante, ya un aspecto bien fundamental. Por eso a veces el tema de las Fuerzas Armadas tienen sus cartografías, cuál es el límite en este caso. Y no solamente eso, actualmente, por ejemplo, como Bolivia es un estado autonómico, el Alto tiene problemas de límites en este caso
y con otros municipios. El departamento también tiene problemas de límites con otros municipios. O sea, necesariamente eso es, imagínense a nivel municipal y a nivel departamental nomás esos conflictos que existen. Y peor, en todo el estado. Imagínense que hay un conflicto de límites entre Chile y Bolivia. Podemos llegar hasta incluso hasta conflictos bélicos. Bolivia y Perú y otros estados. ¿No? Entonces, necesariamente el territorio no es como a veces uno pensamos, es una pequeña, determinado territorio en la cual el estado se asienta. No, el tema del territorio implica nomás de que debe haber límites, ¿ya? Y esos límites son las fronteras entre estados, ya que necesariamente en base a su soberanía van a ejercer la administración, ese poder administrativo, ese poder político, ese poder jurídico. ¿Ya? No sé si se recuerdan, recientemente ¿no? Había un deslizamiento, un accidente de una construcción de una parte que correspondía en este caso al municipio de La Paz, pero creo que también pertenece a la parte de Paz. Imagínense, en dos municipios que exista solamente ese conflicto, peores en un estado, ¿ya? Peores en un estado, pues necesariamente podrían llegar a ciertos conflictos bélicos. Entonces, el tema de límites, el tema del territorio, implica nomás el tema de límites y implica nomás el tema de fronteras. ¿Esto con qué fin? Porque necesariamente dentro de un territorio, ya en base a esos límites y fronteras, se van a explotar los recursos. Por ejemplo, ustedes saben que Bolivia tiene actualmente un conflicto internacional en la Haya, no es en la Haya, tiene un conflicto internacional sobre el tema de Chile y Bolivia, es por el tema del Silala, ¿ya? Y si vemos los límites y las fronteras, el tema del Silala está dentro del territorio boliviano y hay tratados, normas internacionales, si esas aguas son internacionales o no. O sea, ese tema del territorio en base a los límites y fronteras se va a tomar la decisión. Bien interesante, por eso se va señalando a futuro ustedes se van a especializar en materia, tal vez no todos, algunos en materia internacional. Y ahí en materia internacional hay dos aspectos, tanto la privada y tanto la pública. En tercer año van a desarrollar derecho internacional público y en quinto año derecho internacional privado. ¿Ya? En base a estos límites y fronteras, el Estado también contrae acuerdos, pactos, ya convenios con organismos internacionales o con otros estados necesariamente. ¿Ya? De igual forma, en base a esos límites y fronteras que son, en este caso, el límite de un estado, y dentro de este estado, si es el territorio boliviano en este caso, internamente ya nos vamos a organizar en la propiedad pública y propiedad privada. Va a haber departamentos, municipios, e incluso dentro de los municipios mismos hay propiedad, en este caso privada, que son en este que yo actualmente estoy en mi propiedad privada, un ejemplo, ¿ya? Pero tenemos al frente las propiedades públicas, en este caso que son las plazas, colegios, lo que corresponde en este caso a la alcaldía, a la gobernación, donde están las instituciones públicas, son propiedades privadas. ¿No? Entonces, el tema del territorio necesariamente implica nomás otros factores, ¿ya? Vayámonos al tema de la población. A ver. A ver, aquí hay un voluntario. A ver, Rosa María Quisber Calcina. Sí, buenas noches, doctor. Da lectura, Rosa, estimada Rosa. Ya, está bien, doctor. Punto 4, la población. La población también es un elemento imprescindible para que puedan existir los estados. Población, conjunto de habitantes asentados en un determinado lugar, territorio, la cual debe ser numerosa. Características. Se generan dinámicas culturales donde surgen hábitos y costumbres comunes, idiomas o maneras de hablar, símbolos compartidos, sistemas de valores similares, etc. Para algunos autores se generan clases sociales.
Se mantienen unidas por obligación legal y patriótica, y como los hijos e hijas de los pobladores de un Estado, nacen inmersos en este sistema de organización. La población permite que el Estado tenga continuidad y vigencia de De la generación cartera. en generación, políticamente, jurídicamente y económicamente. Pone en movimiento. La población en el determinado territorio se organiza en un gobierno, es decir, bien común. Ya. Gracias, estimada Rosa. Y entonces, mira, la población que está asentada en un determinado territorio. Vamos a desarrollar algunos aspectos necesariamente. ¿Ya? A ver, ¿qué hay en una determinada sociedad? Hay hábitos, hay costumbres, ¿no ve? Hay idiomas, hay lenguas, hay culturas, y es muy complicado, al menos en la actualidad, ¿no? Al menos en la actualidad. En una determinada sociedad comparten ideologías, hay diferentes tendencias, diferentes culturas, y sobre todo en una determinada sociedad hay sistemas de valores diferentes, en algunos casos también similares, ¿ya? ¿Por qué creen que dentro de un estado, por ejemplo, a ver, por decir, va a señalar hace rato un ejemplo, en materia penal nomás, ustedes, por ejemplo, no han cometido delitos, Doctor, yo, por ejemplo, no he cometido doctor, delitos, pero hágale tú, silenciar a la señora Pamela Clares, por favor. Hay un ruido interno, doctor. Apague a su ver, micrófono, compañera. señorita, es que aquí tengo hartos registros y yo estoy concentrado ahorita en la pantalla. Ahí te vamos a ver. Ya lo ha apagado, doctor, ya lo ha apagado. Ya, muy bien. Entonces, mire, o sea, tampoco en el tema de población, jóvenes, es tan sencillo, ¿ya? Es muy complejo. Por eso en una determinada sociedad, por ejemplo, no todas las personas cometen delitos. Un ejemplo, en el curso, yo, el suscrito y nuestros familiares más, no hemos cometido delitos, tenemos valores, ya cumplimos las normas de trato social, cumplimos las normas de las normas morales, ya cumplimos nomás las normas jurídicas, pero no todas. Hay algunos que incumplen. Por eso, dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, o sea, en esta población que compone un Estado, hay asesinatos, hay feminicidios, no todos tienen valores, no todos tienen ética. Por eso en la administración del Estado hay la corrupción. Pues imagínense, la población está, en este caso, el presidente, el vicepresidente es parte de la población, los diputados, senadores son parte de la población. Nosotros somos parte de esa población, de esa sociedad que estamos en este determinado territorio boliviano. Pero es muy complejo, ¿ya? Porque ¿qué pasa en esta determinada sociedad? Como se señala, no todos cumplen las leyes, no todos en algunos casos son iguales ante la ley. Entonces, necesariamente, cuando queremos comprender a la población, primeramente, no siempre tenemos que entender, no, nosotros somos parte de la población, necesitamos un Estado. No, necesariamente convivimos ya con las demás personas, con los demás ciudadanos. Y va a haber un conflicto de hábitos, un conflicto de costumbres, porque no todos tienen la misma costumbre, no todos tienen los mismos idiomas, ya. Pero en la teoría nos señala eso, que compartimos culturas, que en esta determinada población necesariamente son iguales en algunos casos en sus idiomas, comparten valores, todo. Pero este concepto que necesariamente era anterior cuando las poblaciones, las sociedades estaban organizando en relación a la actualidad ya se ha cambiado. Antes no se hablaba de otros delitos que ahora se hablan. Entonces es muy complejo. La sociedad constantemente va desarrollándose. Y también, como esta población está en un determinado territorio, después de la comunidad primitiva o comunidad comunitaria o sociedad comunitaria o sociedad primitiva, se generan las clases sociales. Y al originarse las clases sociales dentro de un Estado, necesariamente va a haber conflicto de intereses de estas clases sociales. Pueden ser personales o de clases sociales, ¿ya? Por eso en la actualidad, por ejemplo, necesariamente más adelante vamos a avanzar el tema del poder, la pugna por el poder, por la administración del Estado.
Y dentro del Estado boliviano hay clases sociales, o algunos autores lo denominan la clase alta, media y baja. Y dentro de la clase alta va a haber diferentes los empresarios, los banqueros, los agrarios. Dentro de la clase media que estamos algunos de nosotros, los que tenemos necesariamente ciertos ingresos, somos profesionales, médicos, abogados, o en algunos casos universitarios, pero que tienen otro tipo de ingreso, micro, pequeñas empresas, o la clase baja, la que necesariamente la más explotada, lo que en algunos casos hay, se puede dividir de igual forma en niveles. Los peores son en este caso los que no tienen que día a día que comer, los que subsisten necesariamente día a día, los que tienen que sobrevivir por alimentarse día a día. O sea, necesariamente imagínense. Y cada una de estas clases, con esos diferentes niveles que he mencionado, tienen sus propios intereses. En algunos casos también tienen valores. Nos ayudamos entre nosotros. Imagínense qué tan complejo es la población con las clases sociales. O algunos autores lo denominan como bajo la teoría de Marx, por ejemplo, señala en la sociedad hay dos solamente clases sociales. Solamente hay los burgueses, en este caso los capitalistas, y los obreros, los proletariados o los campesinos. ¿No? O como el otro autor les señala, alta, media y muy baja. O como otros autores se denominan desde el aspecto político, hay la clase dominante y hay la clase dominada. Y si aplicamos ese concepto de ese autor, nosotros estamos dentro de los dominados y los dominantes son los gobernantes. Imagínense qué tan complejo es. Y no solamente eso, imagínense dentro de la administración mismo o de la distribución mismo de las riquezas del Estado. No todos tienen acceso a la salud. Los dominantes tienen más acceso a la salud. Los dominados no todos. Y les pregunto a todos que ahorita en este caso son más de 100, por ejemplo, tal vez algunos tendrán acceso a seguros, algunos accesos por el tema económico a centros hospitalarios privados, pero la mayoría de ustedes tal vez ni tienen acceso a una salud universal, porque también la atención es muy cara, los medicamentos, imagínense, son momentos. O sea, la población no solamente es como un grupo de ciudadanos, ustedes, no. Va a haber esa diferenciación, en la población va a haber clases sociales, esa pugna por el poder, va a haber esos diferentes niveles. Y ahí podemos aplicar incluso una teoría que en los primeros temas hemos hablado de un autor que nos señala en estas determinadas sociedades, el hombre va a ser lobo del mismo hombre. Y en la realidad se cumple. Evidentemente no ustedes o no yo, digamos, ¿no? Nadie sabe, no nos conocemos cómo somos en la realidad. Ya, pero necesariamente se cumple, porque hay esos intereses en una determinada población. Después, en este caso, si nos mantenemos unidos más allá de las clases sociales, de esos intereses, imagínense, jóvenes, ¿ya? Si nos mantenemos unidos, nos señala en el tema de la población, es por una obligación legal. Hay que ser bien sinceros, ¿no ve? Por la obligación legal. Hasta yo, por ejemplo, si no salgo afuera es porque hay ese miedo de que me puedan sancionar, procesar. Pero también tenemos valores nosotros. Tal vez por eso también no cometemos o cumplimos la ley, porque tenemos esos valores. Pero en su mayoría se mantiene unido esta determinada población porque hay una obligación legal. Tenemos una constitución y hay una obligación patriótica. Nos identificamos con el Estado. Ya nos identificamos con el Estado boliviano. Hay una obligación de todos patriótica, pues nos mantenemos unidos. Pero en otras características en la administración, en el tema económico, siempre va a haber esas diferencias, esas pugnas en este caso. Pues es muy importante formar en este caso, en la actualidad, al menos a mí, me sorprende, les comento que en Santa Cruz, también en La Paz, en horas del día hay motocicletas con armas, en este caso, hay asaltos, entran a domicilios, tantos feminicidios, no solamente en este caso los delitos que se cometen contra las mujeres, también hay delitos que se cometen contra los varones, contra los ancianitos, personas, niños, imagínense, o sea, tantos delitos que se cometen y uno se sorprende de la realidad, lo que ve, lo que pasa en una determinada sociedad.
¿Será que los gobernantes, o sea, el gobierno estará cumpliendo sus funciones, las instituciones? Entonces, nosotros cada uno tenemos que colocar nuestro granito, en este caso de arena, o de lo contrario, toda la determinada sociedad vamos a entrar en un determinado momento un caos. Si no se mantiene ese orden constitucional o ese orden, ese imperio, ese cumplimiento de las normas jurídicas, las personas ya no van a querer respetar las normas. ¿Ya? Eso es en relación a este punto de la determinada población. Más adelante vamos a hablar incluso en otro tema en relación a las clases sociales, a los grupos sociales, a las organizaciones sociales que hay dentro de un Estado y que necesariamente a veces son instancias que necesariamente definen nomás o determinan en algunas cuestiones la administración del Estado. ¿Ya? Y después ahí nos señala que esta determinada población está vigente de generación en generación. Necesariamente, si hablamos, por ejemplo, en 1825 había una población y nos hemos mantenido en la actualidad. Evidentemente ya han cambiado las coyunturas, ¿ya? Han cambiado. Pero políticamente, jurídicamente y económicamente de igual forma han cambiado. ¿Ya? Teníamos una norma en 1826, en la actualidad, por ejemplo, en la sociedad boliviana o la población boliviana, tenemos una nueva constitución de 2009. Puede ser buena o mala, ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, la sociedad también pone en movimiento al Estado, ¿ya? Pone en movimiento. Imagínense que este Estado tenga territorio, ya, imagínense soberanía y gobierno más, pero no hay una sociedad. Entonces no hay el Estado. ¿Por qué? Porque la sociedad es el que elige al gobierno. La sociedad ejerce su soberanía. El Estado, ¿cómo va a funcionar? Entonces, eso es en relación a ese punto. Por eso aquí al último señala, la población en el determinado territorio se organiza en un gobierno buscando el bien común. Ahora ustedes ya más adelante observarán, a ver si las autoridades en este caso cumplen esos fines, esos objetivos que tienen. Hay un tema más adelante de igual forma. ¿Cuáles son los fines del Estado? ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Nuestra misma Constitución señala uno de los fines del Estado es el bien común, buscar una sociedad justa, pero no hay en la realidad tanto. O sea, evidentemente se cumplen, ¿no?, en las medidas de sus posibilidades, pero no todos tienen. Nuestra misma Constitución señala, por ejemplo, que todos tienen derecho a una salud universal. No todos tienen. Y eso, ¿por qué hablo en el tema de salud? Porque yo justamente donde el lugar que vivo a veces veo vecinos, personas que no todos tienen acceso a la salud. He visto personas que han fallecido por el acceso o por ir a un hospital, porque las camas, los medicamentos cuestan, y hay ciertas personas prefieren curarse a través de sus medicinas o mates, y al final terminan perdiendo la vida. O sea, en ese sentido, ustedes pueden ver que necesariamente no todo lo que está establecido en la ley se cumple, pero esa manera de reflexión de que a futuro ustedes van a ser, en este caso, las próximas autoridades. Ustedes son los que van a fungir en la administración. Las personas no somos eternas. Los gobernantes tampoco somos eternos. Ustedes van a ir. Los gobernantes a veces, en este caso, a veces cuando estamos en el colegio, vemos autoridades y pensamos que son otro tipo de personas, pensamos que esas personas han nacido para administrar el Estado. Y en la realidad no pasa eso. Lo que yo siempre les hago reflexión a los universitarios, incluso cuando tengo conferencias en ciertos colegios, así a manera de capacitación, les digo, ustedes son, en este caso, los que a futuro van a administrar, y es por eso que deben formarse. No es los que están actualmente en la administración del Estado, que sean otras personas superdotadas, no. Todos tienen acceso, en este caso, a la administración del Estado. Vayámonos con el gobierno, estimados jóvenes. A ver. Stephanie Grajeda Chambi, levantaste la mano. A ver, danos una lectura en relación al gobierno. Estimada Stephanie. Ya. Se ha desanimado la compañía. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Ya. El gobierno es la... Estimada Stephanie, no te escuchamos.
la forma como los ciudadanos se van a gobernar o se erigen. Ya. Stephanie, Concreta la gestión y toma de decisión. División política. ya, creo que estimada Stephanie, División se te política. oye Consiste en la entrecortado. organización Ya. de sus órganos e instituciones y cómo se va a elegir a los miembros de los mismos. Divis- División u organización territorial del Estado. Son el territorio nacional, departamentos, provincias, regiones, municipios, indígenas, originarios, campesinos. División administrativa. Son las formas, acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, económicos, en bien de la población, realizadas por las autoridades de los diferentes niveles de Estado. El gobierno puede tomar decisiones e implementarlas en un territorio y población de acuerdo a sus funciones. Velar por la independencia de poderes, que sirve fundamentalmente para garantizar que toda la población se someta a Estado de Derecho e imperio de la ley. Ya, gracias, estimada Stephanie. Ya tal vez para algunos estaba entrecortado, pero van a poder ver en la diapositiva todo el desarrollo en relación al gobierno. Ya, vamos a hacer en relación este concepto, yo lo he desarrollado en relación a las características en el caso del Estado boliviano. Ya cuando hablamos de gobierno, estamos hablando en relación al tema político, al tema territorial y administrativo. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando hablamos de gobierno estamos hablando necesariamente a una organización política. Nosotros tenemos representantes a nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena, originario y campesino. El que tiene más preponderancia, podemos señalar que es el nivel nacional. Ya, el gobierno, pero vayamos al tema del gobierno. Es la entidad en este caso que va a concentrar la gestión y la toma de decisión. Y no solamente eso, jóvenes. Y si hablamos, por ejemplo, en tema de la gestión, habrá una gestión o una buena administración de las autoridades judiciales. Habrá una buena gestión de las autoridades de los diferentes niveles. Habrá una buena gestión en relación a las leyes que sanciona el órgano legislativo. Habrá una buena gestión del órgano ejecutivo, porque ellos son los que toman las decisiones, ¿ya? Tampoco ustedes se enfoquen ya a ese concepto gobierno. Ah, Bolivia tiene un gobierno. No, cuando hablamos de gobierno estamos hablando de las diferentes autoridades, tanto a nivel nacional, departamental, municipal, regional, indígena, originario y campesino. Incluso ahí podemos incluir las universidades, ya, porque son entidades públicas. Las empresas estarán haciendo gestión, que están a cargo de las autoridades, en este caso, de los diferentes niveles de gobierno. Dentro del Estado boliviano, por ejemplo, hay diferentes niveles de gobierno. Hay el gobierno nacional, hay el gobierno departamental, municipal, indígena, original, campesino y el gobierno regional. Y entonces una crítica que más adelante nosotros podemos realizar a manera de reflexión. ¿Ya? ¿Habrá esa gestión? Tanto en nuestro ámbito nomás. Imagínense en el tema de la administración de justicia. ¿Habrá esa gestión en el tema de la administración de justicia? Ustedes mismos pueden dar muchas observaciones a la misma administración de justicia, ¿ya? Entonces, también nos va a hablar el tema de gobierno en relación a una división política. ¿Por qué? Porque necesariamente consiste en la organización de los órganos e instituciones. ¿Ya? A ver, cuando hablamos en las actuales coyunturas, el gobierno nacional, si bien es el órgano ejecutivo, el gobierno nacional que va a encabezar la administración del Estado, pero el legislativo también necesariamente es una instancia de gobierno, pero legislativo.
El judicial, de igual forma, es una instancia de gobierno, pero en el ámbito judicial. El electoral, de igual forma. Y las instituciones. Actualmente, por ejemplo, hay un conflicto en la Defensoría del Pueblo. Es parte de esos órganos e instituciones la Defensoría del Pueblo. En este caso, una institución a nivel nacional. La policía, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Contraloría. Recientemente nomás hemos visto algo bien, se podría señalar, algo que ni los universitarios en su momento de base a veces piensan, por ejemplo, cuando hay universitarios que están más de 30 años en las universidades. La Contraloría estará cumpliendo su función porque es una institución del Estado, es parte del gobierno nacional. El gobierno nacional está los órganos y las instituciones. La policía estará cumpliendo sus funciones. Recientemente, la anterior, incluso estamos hablando o alguien habló de los autos chutos. Y en una investigación se señala que se robaban en Chile y de Chile lo trasladan aquí a Bolivia. La policía chilena tiene soberanía en su estado, no puede de una otra forma involucrarse en el territorio boliviano. O puede pasar que haya robos en el caso boliviano y se lo lleven a otro país, por ejemplo. O sea, estarán cumpliendo sus funciones, en este caso, en relación al tema de la gestión y a sus tomas de decisiones, nuestras instituciones del Estado boliviano, que son a nivel nacional, o las instituciones, en este caso, relacionadas a los órganos del Estado. Y también el tema del gobierno, dentro del gobierno, el mismo Estado establece cómo va a ser los mecanismos para elegir a los miembros o estas autoridades. ¿Ya? De una otra forma, nosotros somos responsables porque nosotros necesariamente hemos elegido a nuestras autoridades, tanto del legislativo, ejecutivo, municipal, departamental, asambleístas, diputados, senadores. Nosotros somos responsables de que haya, en este caso, cuando en un momento cometa errores el Ministerio Público, o en este caso la Defensoría del Pueblo, porque nosotros al votar tanto por el legislativo y ejecutivo, les estamos dando esas atribuciones que ellos elijan esas autoridades, les hemos de esas atribuciones que ellos elijan a los embajadores, bueno, otras atribuciones. Esas atribuciones ya lo vamos a desarrollar más adelante. No, sí, eso es de manera general, creo que en la tercera parte vamos a desarrollar, como se ha señalado, la Constitución como una introducción al derecho constitucional y que en segundo año vamos a profundizar más. Entonces ahí van a ver que la Constitución establece ciertos aspectos, qué atribuciones tiene el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. Nosotros, al menos los que son ya un poquito más arriba de los 25, o los que han votado en la anterior elección hace 5 años, en las elecciones del órgano judicial, nosotros somos responsables de la administración también de justicia, porque nosotros hemos votado por las autoridades del órgano judicial. Tal vez muchos no han votado por el tema que a veces es muy confuso y muchas de las personas no van a votar, por ejemplo. Ya por eso en un momento salen más los nulos y los blancos, por ejemplo. Ya, pero de una otra forma, los que han votado de una otra forma son, ya, de manera indirecta en relación a esa gestión que se realiza tanto por las autoridades, en este caso, que corresponden a los órganos e instituciones. En el tema de gobierno, dentro del Estado, en este caso, en el caso boliviano, ya, como les he señalado, no solamente va a haber un gobierno a nivel nacional, que son los órganos y las instituciones nacionales. Va a haber necesariamente el tema de los gobiernos departamentales, gobiernos regionales, municipales e indígenas originarios campesinos. Y también en el tema territorial, porque tenemos un territorio nacional, departamental, a nivel de provincias, regiones, municipios indígenas. Y en estas diferentes divisiones territoriales va a haber necesariamente un gobierno municipal. Por eso se dice GAMEA en el alto. GAMEA, Gobierno Autónomo Municipal del Alto, Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. Ese gobierno va a tener 2 órganos, el órgano legislativo y ejecutivo. El ejecutivo es el alcalde, el legislativo es el consejo. Por eso en el caso boliviano se habla ahora de órganos ejecutivos, se habla de órganos legislativos, ¿ya?
y solamente de un órgano judicial, ¿ya? Porque no hay diferentes órganos judiciales, porque no somos un Estado federal, ¿ya? Se habla de un órgano electoral, porque no hay diferentes niveles, o sea, estos niveles no tienen sus órganos electorales, no. ¿Ya? Entonces, miren, o sea, el tema del gobierno tampoco es como va a haber autoridades que van a gobernar en ese determinado territorio, no, es más allá. Está relacionado al tema de la gestión, toma de decisiones, si cumplen o no sus funciones o no, ¿ya? Y de igual forma el tema del gobierno se relaciona como va a haber esa división, esa administración en relación al Estado. Se debe ver el tema cómo se utilizan los recursos humanos y económicos en bien de la población. A nivel nacional se manejan muchos recursos, a nivel departamental, municipal, las universidades manejan recursos, las empresas manejan en este caso recursos. Y se utiliza en bien de la población. Y a eso les dejo una crítica ya más a ustedes. Yo prefiero que inviertan en este caso más en el tema de la salud, más en el tema de la educación, pero con un control, porque un Estado que no concentra, en este caso, en la educación, o sea, el Estado no solamente debe dar ingresos al tema de la educación, ya no solamente estamos hablando en ese sentido, sino que la educación, que la formación desde primaria, secundaria, en las universidades, sean con una visión científica, tecnológica, con una visión industrial. Si hay muchos estados que son desarrollados, en este caso, que son potencias, es porque por el tema de la tecnología, es por el tema de la industrialización, por sus avances científicos. Entonces, bien interesante ese ámbito. Y ese rol está a cargo del gobierno. Por algo son gobierno, por algo son autoridades. Deben regular, deben ver el tema administrativo con un enfoque más, en este caso, para a futuro que seamos un Estado desarrollado o una potencia. ¿Ya? Si no somos potencias y de una otra forma también es responsabilidad de las autoridades. Eso es en relación, estimados jóvenes, al tema, en este caso, en relación al gobierno y con esta última complementación. El gobierno también necesariamente debe garantizar a la población que todos estén sometidos al Estado de Derecho, pero en la realidad no se cumple, ¿ya? Lo anterior nomás como se iba señalando, alguien ha complementado de que cuando se trata de policías, autoridades, no de todos, ojo, de ciertas autoridades, entonces no necesariamente la ley se cumple para todos. Y entonces con esto concluimos con esta diapositiva y vamos a dar algunas consultas. Vámonos con Zenón Aruquipa Macías. ¿Puedes dar lectura a la presente diapositiva? Estimado Zenón. Ya, al levantar la mano, pero no está atento. Vámonos con Mari Aide Alarcón Segarra. ¿Estás en aula, Mari? Sí, licenciado, buenas noches. Ya, Mari, da lectura. Ya. La soberanía. La soberanía es la independencia de cualquier Estado, es determinar su propia forma de gobierno, su propio ordenamiento jurídico, es tomar sus propias decisiones. Características. La soberanía es uno de los elementos del Estado más abstractos y con más capacidad de generar debate y polémicas. ¿Por qué definir quién debe ser el sujeto soberano puede llevar a conclusiones muy diferentes a través de razonamientos muy diversos? La soberanía reside en el pueblo y es el pueblo quien crea el Estado y es el pueblo quien delega a los representantes. Es que a partir del surgimiento de la edad moderna se ha ido evolucionando hacia un tipo de organización política en la que el sujeto soberano es la población, aunque no de manera directa, sino mediante sistemas de democracia, gobierno del pueblo, representativa y la celebración de elecciones para elegir determinados representantes políticos que se ofrecen a trabajar en el órgano de gobierno estatales, regionales o municipales. Al ejercer la soberanía se toman decisiones acerca de lo que debe hacerse dentro de los límites territoriales del Estado.
Ya, gracias, señora compañera. Ahora sí, mire, entonces yo creo que este concepto de igual forma se entiende, ¿ya? Necesariamente la soberanía va a ser que este Estado, que el Estado boliviano o cualquier otro Estado va a determinar su propia forma de gobierno. ¿Y cómo determina su propia forma de gobierno? Nosotros aprobamos nuestra propia constitución, nosotros hemos aprobado en 2009, hemos ejercido nuestra soberanía, ¿ya? Definir nuestro propio ordenamiento jurídico. Nosotros hemos aprobado nuestros normas, no nos ha impuesto Chile, Perú, Estados Unidos, aunque de manera directa han influido, pero necesariamente nosotros el que hemos tenido la última palabra, nosotros elaboramos, ¿ya? Es tomar sus propias decisiones. Nosotros a veces decidimos a quién elegir de autoridades, nosotros necesariamente definimos cómo nos vamos a organizar internamente, ¿ya? Y lo que está aquí marcado, lo voy a marcar de rojo, necesariamente aquí la misma Constitución establece la soberanía va a residir en el pueblo, en la sociedad. Ustedes tienen soberanía, ustedes tienen ese poder. Solamente como se ha señalado hace un momento y en las anteriores clases, si todos ejerceríamos la soberanía, ejecutivo, legislativo, judicial, entraríamos en un conflicto. Sería todo un caos porque nos vamos a pelear, ¿ya? Y es por eso que nosotros, por eso están aquí dentro del Estado, se celebra elecciones para elegir representantes políticos. Nosotros vamos a delegar ese poder, esa soberanía al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Electoral, de manera indirecta, porque nosotros elegimos diputados y senadores y ellos eligen a los vocales del órgano electoral, dependiendo. A veces nosotros elegimos de manera directa a ciertos representantes, pero esos representantes les damos otras funciones, otras atribuciones y ellos eligen también otras autoridades. Eso está plasmado en nuestra Constitución, ¿ya? Entonces, de igual forma, a ver, el tema de la soberanía necesariamente siempre se va a determinar dentro de los límites territoriales del Estado. ¿Ya? Dentro de los límites territoriales del Estado. Por eso en algunos en ciertos escenarios, ¿sabe? Ya. Esas. Entonces, el tema de la soberanía necesariamente se va a implementar dentro del territorio soberano. Y esto también ustedes van a profundizarlo en derecho internacional en relación a las embajadas. Nosotros tenemos una embajada en Chile, en Perú, o consulados como algunos lo denominan, y necesariamente ese determinado domicilio donde está la embajada, el consulado, es territorio boliviano. Ahí también nosotros podemos ejercer soberanía. Así como otros estados también podrán ver en la ciudad de La Paz, hay la embajada de Chile, de Perú, de Francia, de Argentina, de Venezuela, por ejemplo. Esos son territorios, en este caso, de esos estados, ¿ya? Si bien están dentro del territorio boliviano, pero ese determinado territorio, en base a los tratados, pactos, convenios a nivel internacional, son territorios soberanos argentinos, chilenos, ¿no? Solamente ese determinado territorio donde se encuentra, o esa pequeña propiedad donde se encuentra esa embajada. Ellos pueden ejercer soberanía en ahí, ¿ya? Por eso las policías, o la policía, los fiscales, en este caso, no pueden ingresar, en este caso, a las embajadas, porque son, en este caso, territorios soberanos de otros estados. Ese es en relación a ese punto. Y en conclusión, jóvenes, estamos concluyendo con estos puntos, los 4 elementos del Estado. Territorios son límites y fronteras, población va a ser habitantes asentados en un determinado territorio, gobierno, en este caso la forma como la población o esa determinada sociedad va a establecerse su propia forma política, en este caso, o cómo se va a gobernar, cómo se va a dirigir, y en el caso boliviano ese tema de división político y territorial es a nivel nacional, departamental, municipal, regional, indígena, originario y campesino. Eso ustedes ya lo van a profundizar en derecho autonómico y electoral, ¿no ves? Los diferentes niveles autonómicos dentro del Estado boliviano.
Después tenemos el Estado en relación a la soberanía, es independencia, es la toma de sus propias decisiones. Muy bien, jóvenes, es en ese sentido que hemos concluido ya este tema 8 en relación a los elementos del Estado. ¿Tienen alguna duda, consulta? Levanten la mano y en este caso se les va a conceder. Lucio Apazahuanca. Doctor, buenas noches. Una consultita acerca de la nueva orden mundial, ¿no ve? Que tanto hablan las redes sociales y también eso un poquito me pica, ¿cómo ya sería nuestro estado si es que hubiera esta orden mundial? ¿Habría más injerencia? ¿Nos dirían qué hacer, cómo administrar nuestro estado? ¿Cómo sería, doctor, esa consulta, por favor? No, difícilmente en las actuales coyunturas, necesariamente los estados van a ejercer nomás su soberanía, ¿ya? Eh, Tal vez en el nuevo orden mundial se refiere más que todo en el tema económico, en el tema de comercio, en el tema, por ejemplo, de la tecnología, ¿ya? Ustedes saben que todos utilizan Internet, ¿ya? Entonces, todos los estados en el tema económico necesariamente a nivel internacional y hay una información, por ejemplo, o en el tema de comercio, imagínense Bolivia importa desde China o China importa desde otros estados, ¿no? Entonces, el nuevo orden mundial en la actualidad difícilmente o va a consistir en que va a haber una sola autoridad a nivel internacional, difícilmente, ya necesariamente a veces tiene sus propias características. Ya, por ejemplo, tenemos en relación a las organizaciones a nivel internacional, nosotros tenemos la ONU y la OEA, por ejemplo, pero estos organismos a nivel internacional respetan la soberanía de cada estado, ¿ya? Entonces, ese tema difícilmente se dé en las actuales coyunturas, ¿ya? O sea, difícilmente que se respete en este caso o no respeten esos temas a nivel internacional o se involucren en la soberanía de cada estado. Si no, vamos a entrar en un conflicto, ¿ya? Imagínense que se puedan entender entre Rusia y Estados Unidos, es un conflicto que jamás o más adelante difícilmente se van a entender en ciertos escenarios, pero en el tema económico o en el tema empresarial de comercio, o en el tema de la tecnología, necesariamente se tiene que coordinar con otros estados, ¿ya? Eso es en relación a ese punto, estimado compañero. Más adelante vamos a avanzar incluso lo que es el tema de la geopolítica, ¿ya? Entonces, es un tema interesante porque a nivel internacional los estados aplican su propia geopolítica y quieren necesariamente involucrarse o ampliar el tema económico o el tema de su territorio. Vamos a hablar de la globalización. En vez de hablar del nuevo orden mundial, prefiero yo hablar en el tema de la globalización. En ciertos aspectos, a nivel internacional, necesariamente vamos a llegar a un mundo globalizado. Uno, ya estamos globalizados en el tema del Internet. Ustedes utilizan Internet y en todos los estados hay una información a nivel internacional. Entonces, en ciertas características estamos en un mundo globalizado. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Doctor, buenas noches. Con esa Álvaro última le habla. intervención. Está bien, estimado Álvaro. Tienes la palabra. Doctor, hablando nos ha indicado de lo que son los territorios, los límites territoriales en los cuales un Estado es soberano. Actualmente en Bolivia existe al margen de lo que son las embajadas, actualmente existen los menonitas, que ellos, inclusive la policía, es muy difícil que entre a su territorio como si fuese una embajada. ¿Qué tanto poder más o menos ejercen ellos en cierto sentido? Que el Estado no puede regularles como nos regulan a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuánto poder tienen, ¿no? ellos en el Estado de Bolivia más en este momento, doctor? Sí. Debemos recordar vamos a hacer mención a la Constitución Política del Estado, ¿ya? Que está en la 410 y 411. Nos habla
que todo, que la Constitución se va a respetar, se va a cumplir y todos los ciudadanos, instituciones que están dentro del territorio, en este caso boliviano, deben cumplir. Ya están subordinados a la Constitución. En ese sentido, los menonitas, que en este caso son de Santa Cruz, necesariamente de igual forma están sometidas tanto a la Constitución y a las leyes. Otra cosa es que a veces, como es una determinada comunidad que tiene sus propios usos, costumbres, todo, y la policía más bien tiene más al contrario miedo de ingresar o de regular en este caso, ¿ya? En ese sentido, pero desde el ámbito legal, ellos están involucrados en respetar la Constitución, porque están dentro del territorio boliviano. Les hago recuerdo un ejemplo. Hace un tiempo había una persona que ha cometido un delito dentro de esa comunidad, dentro de los menonitas. Creo que colocaba ciertos químicos o medicamentos para adormecer a las niñas o mujeres y en este caso cometía el delito de violación. Entonces, en ese sentido, como era un delito, la fiscalía inició una investigación, la policía ha ingresado, lo ha prendido y esa persona actualmente está cumpliendo su pena de privación de libertad. Ya le han dado detención, no me recuerdo, cierto beneficio y después lo han capturado porque se recuerdan que había un tiempito que los jueces de ejecución estaban dando ciertos beneficios a los que han sido condenados. Entonces, evidente, esa persona había estado había estado en libertad, en este caso, ya habría que ver qué beneficio se le ha dado, pero en este caso, bajo ese antecedente, se le ha prendido y en este caso está cumpliendo normal su pena o en este caso su privación de libertad. Ya, o sea, los menonitas en este caso están sujetos a la Constitución y a las leyes bolivianas. Ese es el ejemplo que les puedo dar. Si se comete un delito, por ejemplo, dentro de esa comunidad, la policía tranquilamente va a ejercer nomás su jurisdicción. ¿Ya? No es que tienen un poder o no es que es otro determinado territorio. Es una comunidad, es que a veces la policía constantemente no puede interferir en sus decisiones porque tampoco son tan graves o no han cometido delitos. Si es que cometen delitos, la policía ingresa, pero esa comunidad tiene sus propios usos y costumbres, así como en Achacachi. Yo estaba en Pucarani, dicto en Achacachi, dicto en Ancoraymus, por ejemplo. Las comunidades tienen sus propios usos y costumbres, ¿ya? La cuestión es de que esos usos y costumbres o que esas autoridades ejerzan su autoridad no vulneren los derechos que están establecidos en la Constitución y en las leyes, ¿ya? Eso es, estimados jóvenes. En este caso, la siguiente, el día jueves, hoy es martes, ¿no? El día jueves nos vemos, en este caso, en el horario de la asignatura. Si hay alguna duda, consulta, en este caso nos reservaremos para el día jueves. Ya son las 9:01. No quiero quitarle el horario al siguiente docente. Abrazos, jóvenes, y buen provecho. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Buenas doctor. noches, Gracias. doctora. Hasta luego, licenciado. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, doctor. Hasta la siguiente clase.